Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a subir la lección de lo que es sujetadores con diodos o cambiadores de nivel, que también se conocen, ¿no es cierto? Bueno, nosotros nos van a dar entradas que sean de tipo senoidal, triangular o cuadrada. La verdad es que es mucho más fácil trabajar con las cuadradas, por eso los tres ejercicios que voy a hacer ahorita son con ondas cuadradas, pero con ondas senoidales o triangulares es prácticamente el mismo análisis, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos hace un cambiador de nivel? Mediante este circuito, bueno, no, o sea, el diodo no puede estar solamente en esta dirección, también puede estar al revés, la fuente también puede estar al revés, así, pero el circuito más básico es así, ¿no? O sea, de esta forma. El capacitor siempre tiene que estar en serie, pero por si acaso, ¿no es cierto? Lo que nos hace que mediante este circuito, esta entrada que nosotros tenemos así, en este caso pongámosle así, quiero indicarles esto, nos va a sacar una entrada, como dice, cambiada de nivel, ¿no? O sea, subida a los niveles, los de voltaje, va a mantener el mismo voltaje pico a pico la señal, pero ya no va a ser los mismos valores. Por ejemplo, aquí está de 5 a menos 5 voltios. Como sabemos, de voltaje pico a pico tiene 5 de aquí más 5 de acá nos da 10, ¿no es cierto? Ya. Pero según mediante alguna configuración aquí o algo que hayan hecho, nos va a dar esto de acá. Nos va a dar que la señal ahora va de 0 a 10 voltios y mantiene el voltaje pico a pico de 10 voltios, ¿no es cierto? Bueno, nada más de eso es lo que tenemos que saber. Y que el primer paso es, cuando nos dan así, es analizar el primer periodo donde se carga el capacitor. ¿Cómo el primer periodo donde se carga el capacitor? El primer periodo donde el diodo esté polarizado directamente. Eso nada más. Ese es el primer paso. Y que nosotros también podemos despejar una constante de tiempo llamada tau, que es igual a R por C. Bueno, entonces cuando nos dan valores de R por C, en este ejercicio que vamos a realizar ahorita no me dan valores, solo me piden que saque la salida V sub 0, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hacer. ¿Qué dice el primer paso? Ah, eso se me olvidó también decirles. Normalmente solo les van a dar 2 periodos, ¿no? Así, hasta que se complete un ciclo. Pero yo en sujetadores sí acostumbro a dibujar hasta el periodo 3 al menos. ¿Por qué? Porque hay veces en las que el primer ciclo, el semiciclo donde se carga el capacitor, no es acá el primero, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, este. Y el momento en el que yo analice este, para analizar lo que pasa con los semiciclos positivos, yo no puedo volver a este de acá, porque aquí va a ser 0, aún no está cargado el capacitor. Tengo que regresar a este de acá, ¿no es cierto? Tengo que irme al siguiente. Entonces, por eso acostumbro siempre a dibujar siquiera hasta 3 sub 3. Entonces, vamos a analizar. Me dice, analice el primer periodo donde se carga el capacitor. Y a ver, hagamos algo. Si yo pusiera los 20 voltios en el semiciclo positivo de 0 a 3 sub 1, aquí nos va a quedar en ese mismo sentido, ¿no es cierto? El más de arriba y el menos de abajo. El más empezaría a correr así, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con este diodo? ¿Cómo va la corriente? ¿Le polariza directamente o inversamente? Diría sí, ¿no es cierto? Entonces le está polarizando inversamente. ¿Y qué es el primer paso? Que analicemos el primer periodo donde se carga el capacitor, es decir, donde el diodo está polarizado directamente. ¿Dónde estará polarizado directamente? Si yo analizo el semiciclo negativo, el menos me va a quedar acá y el más me va a quedar acá. La corriente va a ir así, en este sentido, ¿no es cierto? Y ahí sí le va a polarizar directamente. Entonces, el primer periodo que tengo que analizar ha sido de 3 sub 1 a 3 sub 2, no de 0 a 3 sub 1, es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? Entonces pongo de T sub 1, es lo que les estaba diciendo, a T sub 2, voy a analizar el semiciclo negativo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué hago yo aquí en este semiciclo negativo? Vuelvo a dibujar el circuito, ¿no? Ya saben que con signos cambiados, porque estoy analizando el semiciclo negativo, le pongo el valor que es de 20 voltios, no hace falta poner menos porque ya estoy cambiando los signos. Y pongo el capacitor. El diodo me dice que es un diodo ideal. Ahí los 5 voltios, la fuente de 5 voltios. Ahí la resistencia. No es necesario que nos den valores, la verdad, del capacitor o de la resistencia, a no ser que nos pidan encontrar la constante tau, solamente ahí. Me dice que es ideal este diodo, entonces ¿qué hago? Como les dije, analizo cómo va la corriente. Al capacitor lo va a ir poniendo el voltaje así, ¿no es cierto? De esa forma. Vamos a nombrarlo VC. Y acá en el diodo lo va polarizando directamente. Cuando lo polariza directamente, se hace un cortocircuito, ¿no es cierto? Porque es ideal. Si fuera de silicio, de germanio, tengo que cambiar por una fuente, ¿no es cierto? Entonces ya, lo primero que vamos a hacer es encontrar el V sub 0. Vamos a anotar acá
cuáles son los valores que nos han salido de V sub 0, que es lo que nos piden trazar. ¿Ya? Es para el primer análisis y para el segundo análisis. ¿Ya? A ver, entonces, V sub 0 aquí, ¿qué es? Es el mismo que está aquí en la resistencia y es el mismo que está aquí en esta fuente, ¿no es cierto? Porque están todos directamente en paralelo. V sub 0 nos va a quedar menos 5 voltios. ¿Por qué menos 5 voltios? Porque el voltaje que yo quiero encontrar está más, menos, y la fuente está más, menos. O sea, está al revés los signos, ¿no es cierto? Entonces por eso pongo menos 5 voltios. V sub 0 me queda un valor de menos 5 voltios. Y ahora lo que analizo en este primer ciclo, como les dije, es donde se carga el capacitor. Entonces hago aquí un lazo, ¿no? Un lazo para encontrar cuál es el voltaje del capacitor, que en el siguiente periodo empezará a descargarse porque ya cambia de polaridad ya nuestra señal, ¿no es cierto? Entonces hago así, los que van así positivos, entonces nos queda menos VC más 20 y nos queda menos 5. Esto es igual a 0, ¿sí? Entonces con lo que despejamos, y VC me queda un valor de 15 voltios. Este no es que lo vamos a trazar o algo, este nos sirve simplemente para analizar el siguiente periodo, ¿no? Entonces lo anoto, lo pongo VC 15 voltios. Ya como ya encontré lo que quería, ya encontré el valor del voltaje del capacitor que se va a descargar en el siguiente análisis, voy con el siguiente, ¿no es cierto? Sería 2 de T sub 2 a T sub 3. Voy a analizar el semiciclo positivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, con el semiciclo positivo, en cambio, no le muevo los signos de lo que me dan aquí, ¿no? Queda más acá, menos acá, queda 20 voltios. Pongo aquí todos estos elementos que me están dando, en este caso 5 voltios, el diodo es ideal, el voltaje del capacitor estaba ubicado de esta forma, ¿no es cierto? Más o menos, así de esa forma, del mismo semiciclo anterior que analicé, lo tengo que analizar ahora, ¿no es cierto? Entonces, sigo, pongo acá la resistencia, muy bien, y pongo el voltaje que yo necesito encontrar, V sub 0 en este caso, que es el mismo de la resistencia, ¿no? En este caso. Aquí, ¿qué pasa en cambio con la corriente? Va a venir así, y a este diodo le va polarizando inversamente. Al polarizar inversamente, se hace circuito abierto, cualquier diodo, ¿no es cierto? Entonces toda esta rama del circuito desaparece, hasta la fuente de voltaje. ¿Y cómo encuentro yo este voltaje de aquí, el voltaje V sub 0? Simplemente voy a armar un lazo aquí, ¿no es cierto? Pongo ley de voltajes de Kirchhoff, los que van en este sentido son los positivos, queda V sub 0 menos V sub C, menos V del capacitor, menos 20, esto es igual a 0. Entonces V sub 0 me queda un 20 más VC, VC valía 15 voltios, y esto me va a quedar un valor de 35, ¿no es cierto? 35 voltios. Muy bien, y ahora este lo anotamos también, me queda 35 voltios, ¿ya? Y vamos a trazar ya V sub 0, como nos queda cambiado de nivel. Entonces ya saben que bueno, esto es forma de onda de V sub 0, ¿no es cierto? Lo que sería para los otros videos. Nos ponemos aquí tiempo, ponemos V sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub 3. A ver, de 0 a T sub 1 recuerdan que el capacitor ni siquiera se cargaba, entonces esto nos queda en 0, ¿no es cierto? Ahora, aquí en este semiciclo ya se cargaba el capacitor y nos dio menos 5 voltios, entonces anoto esos menos 5 voltios y los 35 voltios que me va a dar en el otro semiciclo. Entonces, como es una onda cuadrada, simplemente mantengo la forma. Acá en el semiciclo positivo, en cambio, sube hasta 35 voltios, que era que analizamos aquí, ¿no es cierto? Y bueno, va a seguir propagándose de esa forma la señal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos notar? Lo que les dije antes. ¿Cuánto es el voltaje pico a pico aquí? El voltaje pico a pico es de 40 voltios. 20 de arriba, 20 de abajo. Y acá 35 más 5 de acá. El voltaje pico a pico es de 40 voltios también. Y se nos ha cambiado
ya a nosotros el circuito, ¿no es cierto? Se nos ha cambiado ya la señal. No es tan difícil esto, la verdad. Ahora vamos con la red de aquí. Aquí ya me dan un valor del capacitor, me dan que es de 0,1 microfarads, ¿no? O sea, por 10 a la menos 6. ¿Sí? Me dan eso, me dan que la resistencia tiene un valor de 56 kiloohmios. Ahora la fuente me da un valor de 2 voltios. Y el diodo ya no es ideal, sino que es un diodo de silicio y está polarizado, está colocado en nuestro circuito de esa forma, ¿no? ¿Ya? Bueno, nada más de eso. Y ahora la señal de entrada ya no va de 20 a menos 20, sino de 10 a menos 10. Entonces esto nos quiere decir que de pico a pico, ¿cuánto va a tener? De voltaje pico a pico va a tener 20 voltios, ¿no? 10 de acá y 10 de acá. Entonces en este momento vamos a hacer el análisis de esto. Primer paso, analiza el primer periodo donde se carga el capacitor. El primer periodo en este caso sí va a ser el semiciclo positivo, porque los signos me van a llevar de esta forma, la corriente va a fluir así y le va a polarizar directamente al diodo. Entonces vamos. 1 de 0 a T1, en este caso sí, semiciclo positivo. Vamos a dibujar nuevamente cómo queda nuestro circuito, queda más o menos 10 voltios, capacitor. Los valores no los voy a copiar porque eso solamente es para calcular tau, que también me están pidiendo en este ejercicio, ¿no? De paso, si quieren podemos calcular el tau ya. Esto es de silicio, aquí está la resistencia, aquí está más, menos, V sub 0. Calculemos el tau de una vez, ¿sí? Como sabemos, el tau solamente obedece esta fórmula de acá. Tau es igual a RC. RC, ¿no es cierto? Entonces tau es igual a 56 por 10 a la 3 ohmios, porque está kiloohmios, y 1 por 10 a la menos 6 faradios, ¿no? ¿Esto qué nos va a dar? ¿En qué unidad nos va a dar ese tau? Nos va a dar en segundos, ¿no? Y esto nos queda un valor de 5.6 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos calculado el tau, que también nos pedían en este ejercicio. Eso no es tan difícil, la verdad es que no hay la gran ciencia en eso, solamente multiplicar y ya. Bueno, aquí veo cómo va a ir la corriente. Va a ir en este sentido, pues mi corriente le va a polarizar el capacitor en ese sentido, y ese se va a mantener hasta el siguiente análisis, recuerden eso, ¿sí? Y bueno, aquí el diodo de silicio se polariza directamente, entonces esto al polarizarse directamente, como ya no es ideal, se cambia por, esto era de 2 voltios, se cambia por una fuente de voltaje, ¿no? Respeto, si está el polo positivo del diodo y abajo el negativo, acá también el polo positivo de la fuente primero y abajo el negativo, ¿no es cierto? Esto es de 0.7 voltios. Y bueno, este V sub 0 se va a reflejar acá y a su vez se va a reflejar acá. Va a ser una suma o resta de estos. Ya vamos a ver cómo sale. Entonces V sub 0 va a ser igual a cómo mantiene. Yo estoy buscando un voltaje que tiene más, menos, y este mantiene más, menos de esta fuente. Se va a positivo. ¿Ya? Y el de acá tiene los signos contrarios, entonces va a negativo. Con lo que me queda 0.7 menos 2, ¿no? Y esto me queda un valor de menos 1.3 voltios. Entonces anoto ese valor. Para el primer análisis me queda menos 1.3 voltios. De paso borro esto para poder calcular el siguiente. ¿Y cuál es el siguiente paso? Calcular cuánto vale el VC. Para eso vamos a usar una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Vamos a ir con el positivo. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, vamos a coger que los que van en sentido son positivos, entonces me queda menos 2 más 0.7 más VC menos 10. Esto es igual a 0. Con lo que VC me da un valor de 11.3 voltios, ¿no? Despejando de ahí VC me da un valor de 11.3 voltios. Y recordemos que no lo debemos graficar ni nada, sino que se nos va a servir para el siguiente análisis cuando el capacitor empiece a descargarse, ¿no? Recordemos los signos, primero más, luego menos, para luego trazarlo, ¿no? En el siguiente. Entonces aquí nos queda
de T sub 1 a T sub 2, vamos a analizar el semiciclo negativo, ¿no? Entonces, bueno, en este momento cambiamos los signos, obviamente. Me queda 10 voltios capacitor y el voltaje estaba así, ¿no? Más o menos, eso debemos colocarlo aquí, eso como me hayan dado también un resto del circuito. Esto es de silicio. Aquí la resistencia, y aquí más o menos V sub 0 que se va a reflejar aquí a la vez en la resistencia, ¿no? Por estar directamente en paralelo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Necesitamos analizar en qué sentido va a ir la corriente. Entonces la corriente va a ir en este sentido, ¿no? ¿Ya? Le va a ir polarizando inversamente este diodo, con lo que toda esta rama del circuito desaparece, ¿no? Entonces ahora simplemente armamos un lazo, ¿no es cierto?, para poder encontrar, y pongo entonces un lazo. La ley de voltajes de Kirchhoff vaya en este sentido, los positivos, entonces pongo, me queda V sub 0 más V sub C más 10 voltios, y esto es igual a 0. Entonces V sub 0 va a ser igual a menos 10 menos V sub C, y esto solo reemplazo los valores, me da un valor de menos 21.3 voltios, ¿no? Entonces me ha quedado menos 21.3 voltios, y eso lo voy en este momento a trazar, ¿no? Lo voy a trazar y entonces lo pongo por aquí. Como ya sé que los dos me van a dar negativos, el eje del tiempo se lo va a poner un poco más arriba, ¿no? Entonces V sub 0, vamos a poner T sub 1, T sub 2, T sub 3. Bueno, en este caso no necesitamos no tuvimos la necesidad de alargar tanto, pero bueno, es mejor a veces, ¿no? Entonces aquí coloco el primero que me da menos 1.3 y el otro me da menos 21.3, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué hago yo? Trazo, ¿no? Aquí como en el primer semiciclo sí funcionó, sí se cargó el capacitor, entonces sí lo trazo aquí. Vamos hasta menos 21.3, que eso en cambio es el voltaje que nos salió en el análisis de este. Y haciendo simplemente el análisis de esos dos, nosotros ya sabemos qué va a pasar con el resto de la señal, ¿no es cierto? Nos va a quedar de esa forma, y si ustedes se dan cuenta, el voltaje pico a pico aquí también va a ser de 20 voltios, ¿no? Porque sería esto es 21.3 menos 1.3, se restan en este caso, no se suman, por lo que los dos están en la misma, tienen el mismo signo, negativo en este caso, entonces nos queda 20 voltios, ¿no? Y vamos con el último ejercicio. En cambio ese ya no es como estos que me han dado, es por si algún rato tal vez les piden algo así y tal vez no saben cómo resolverlo, cómo hacerlo. Me dan a mí una onda de esta forma, así de 10 voltios a menos 10 voltios, descuadrada igual, y me dicen que en este caso ya no me dan el circuito. Ahí está el problema, ¿no? No me dan el circuito y me dicen que mediante un diseño, con este diagrama de caja vamos a representar nuestro diseño con diodos de silicio. Bueno, aquí va más o menos, aquí va la entrada y aquí estaría más o menos, aquí va la salida. Como les digo, esto representa el circuito nada más, este que dice diseño. Mediante eso yo saqué una onda de esta forma. Saque una onda V sub 0 que vaya de 2.7 voltios hasta menos 17.3 voltios. Me piden que yo diseñe ese sujetador. ¿Cómo puedo hacer eso? Démonos una idea primero. ¿Qué tal? Nosotros tenemos que darnos cuenta que en el primer semiciclo se supone que el diodo ya está trabajando, por eso no es cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dejar en este sentido al diodo. Primero, como me dice diodos de silicio, está muy bien ahí con diodos de silicio, ¿no es cierto? Ya.
El voltaje V sub 0, el de la salida, me dice que va a salir de 2.7 voltios. Si yo dejo solo el de silicio así, va a salir 0.7 voltios, y si dejo la fuente en este sentido, va a ser 0.7 voltios menos el valor de la fuente. Entonces, ¿qué tal si yo cambio la polaridad de la fuente? Ahora le dejo 2 voltios de esa forma. El rato que yo quiera sacar el V sub 0 aquí, va a ser 0.7 de aquí más 2 de aquí, y me va a salir los 2.7. Entonces intentemos de esa forma. Borremos los valores de la verdad del este, porque ahorita no me van a servir. Esto es resistencia. Ya, entonces intentemos hacerlo de esa forma para ver si nos sale, ¿no es cierto? Obviamente nos va a salir, sino que yo solamente quiero hacerles el análisis, ¿no?, de esto. Entonces, como si iba a trabajar en el primer semiciclo, pongo de 0 a T sub 1. Ubico aquí más o menos 10 voltios. Ubico el capacitor. La fuente ahora está en esta forma. 2 voltios. Silicio. La resistencia. Y aquí la salida, ¿no? Entonces, este voltaje, como les dije, se va acá a reflejar, ¿no?, por estar directamente en paralelo. Además, la corriente va así, el diodo está funcionando, lo que quiere decir que nos queda una fuente en ese sentido de 0,7 voltios, y al querer sacar el V sub 0, como ambos tienen más, menos, me va a quedar de 2 más 0,7, que es 2.7 voltios, ¿no? Entonces me queda 2.7 voltios para el primer análisis, pero debo analizar también para el segundo análisis el voltaje del capacitor, ¿no?, VC. Entonces armo una ley de voltajes de Kirchhoff, que los que vayan en este sentido son los positivos. Solamente aquí, como ya sabemos, queda 2 más 0,7 más VC menos 10. Esto es igual a 0. Con lo que despejando, VC me da un valor de 7.3 voltios. Entonces VC me da un valor de 7.3 voltios, lo que nos va a servir para el siguiente. No se olvidarán los signos, como van, porque eso nos va a servir para el siguiente semiciclo, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos de T sub 1 a T sub 2. Vamos a analizar el semiciclo negativo. Al ser semiciclo negativo, cambio los signos de la polaridad que me dieron al principio. Quedaba más o menos el voltaje del capacitor. Actúa como una fuente, se podría decir, porque empieza a descargarse, ¿no? Ya saben que un capacitor se carga hasta que yo desconecte la fuente de energía, y ahí empieza a descargarse, ¿no? Resistencia, más o menos V sub 0, que se va a reflejar en la resistencia a la vez. Muy bien, al pasar la corriente por aquí, va a hacerlo en este sentido, partiendo del positivo. Le va a polarizar inversamente y toda esta parte desaparece, como ya sabemos. Y ahora armo un lazo con ley de voltajes de Kirchhoff para encontrar ese de ahí, ¿no es cierto? Entonces quedaría V sub 0 más V sub C más 10, esto es igual a 0. Con lo que V sub 0, que es lo que me interesa, me queda menos 10 menos V sub C. Y V sub 0 me queda menos 10 menos 7.3, que nos quedó de valor. V sub 0 nos queda un valor de menos 17,3 voltios. Nos queda menos 17,3 voltios. ¿No es cierto? Y al trazar la forma de onda, vamos a borrar esto también, ya no sirve, ya no nos sirve para nada. V sub 0, forma de onda. Muy bien. Vamos a hacer esto. Tiempo. V sub 0. ¿Cuánto nos salió el primero? 2.7 voltios. Ponemos de aquí T sub 1, T sub 2, T sub 3, y aquí nos salió menos 17,3 voltios el otro, ¿no es cierto? Entonces, trazando esta forma de onda, nos queda de esta forma, ¿no es cierto?
Va a seguir propagando de esa forma. Y si ustedes se dan cuenta, estos son los mismos valores que nos pedían a nosotros, ¿no? Sigue manteniendo los 20 voltios de voltaje pico a pico de paso. Y bueno, espero que te haya servido. Si quieres copiar estos ejercicios para tu tarea o algo, no hay problema, cópialos. Y bueno, nada más de eso, ¿no? Así que bueno, ahí nos vemos y gracias por tu atención. Suscríbete.